Mis apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Los estoy saludando en esta noche, ya que el Señor nos ha permitido nuevamente citarnos a esta hora para continuar con los estudios en la educación en salud, que como ustedes se dieron cuenta, hemos cambiado el nombre a Educación en la verdadera obra médico-misionera, para ser más específicos. Hermana Gabriela, el Señor la bendiga, hermana Ángela y a todos nuestros hermanos, a todos los que están aquí con la familia López, el hermano Jairo, la hermana Janet, que el Señor los bendiga y todas las personas que están con ustedes, que llegarán quizás a escuchar este tema. A la hermana María en Portugal también la estoy saludando y a todas las personas que están siguiendo esta serie de estudios en, en la parte de de la obra médico-misionera en la educación en salud. Hermanos, después de saludarlos, quiero pedirles el favor que tengamos la oración para poder entonces iniciar y aprovechar al máximo este tiempo que hemos separado para instruirnos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, a ti, Señor, adoramos, agradecemos por tu misericordia que renuevas cada mañana. Damos, Señor, alabanza y gratitud y suplicamos, Señor, humildemente hasta ahora que nos permitas, Señor, ser perdonados. Confesamos ante ti, Señor, aquellas cosas que nos están separando de ti, que nos están alejando de ti. Si son malos pensamientos o palabras o actos, Señor, perdónanos. Te ruego que tengas compasión de nosotros, que por favor nos ayudes cada día a perfeccionar el carácter. Tú lo has prometido, Señor, y nosotros hemos creído con la fe que tú nos has dado, con el poder que tú has dado para obedecer, Señor, en la justicia de Cristo. Nos hemos refugiado. Por eso te agradecemos, Señor, bendito Padre, a ti adoramos. En esta noche pido humildemente, Señor, que por favor nos ayudes a entender el mensaje de, de la verdadera obra médico-misionera como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Señor, estamos preparándonos para recibir la lluvia tardía y antes de que tengamos que comparecer ante ti, Señor, antes que termine el tiempo del sellamiento, queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a santificarnos en todo aspecto, a ser obedientes en las leyes morales, en los 10 mandamientos, pero también en las leyes de la salud. Ayúdanos a entender la importancia que tiene, Señor, para el pueblo del tiempo del fin, para poder dar el mensaje del tercer ángel, la importancia que tiene, Señor, hacer los cambios respectivos en nuestros malos hábitos, en la alimentación, en tantas cosas, Señor, que hemos venido fallando. Por eso te suplico, Señor mío, que la presencia de tu Divino Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, nos acompañe, nos instruya. Solamente ayúdanos a leer y a entender lo que vamos a leer. Que nuestras palabras sobren, Señor, y que el Espíritu Santo nos motive a abrazar este mensaje, a entenderlo, Señor. En esta clase que hoy vamos a tener, vamos a cerrar, Señor, el capítulo que tiene que ver con el origen, el propósito y el futuro de la obra, de la verdadera obra médico-misionera. Así que te ruego, Señor, que nos instruyas, nos queremos sentar a tus pies para aprender. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, mis amados hermanos, como hemos anunciado, esta noche vamos a continuar con el estudio que hemos programado para hoy, ¿cierto? Eh, Hemos estado, hermanos, estudiando, quizás por estos días, hemos estado estudiando el mensaje de salud. ¿Alguien puede, por favor, recordarnos sobre lo que estudiamos en la clase pasada? Algo que se acuerde. Hermana Gabriela, ¿qué se acuerda usted de nuestra última clase? ¿Qué le llamó la atención? Hermana Gabriela López, tenga la amabilidad de opinar, hermana Gabriela. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para todos. A ver, en la última clase, si mal no recuerdo, estábamos tratando lo que... Me acuerdo mucho lo de la anemia de la hermanita Marjorie. En base a eso estuve también leyendo muchísimo. Estoy tratando de conseguir esta jalea de que nos decía el hermano Jimmy. Eso, o sea, esa parte fue la que me tocó mucho y estaba averiguando sobre cómo enriquecer nuestra sangre porque pues en la sangre está la vida y si tenemos una buena sangre circulando en nuestro cuerpo vamos a tener una buena salud tanto física como espiritual. Eso, hermano. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ángela, ¿qué recuerda usted de la última clase, hermanita? No sé si mi hermano Jairo, hermana Gabriela Rojas, nos ayuden a recordar algo que les haya llamado la atención en la última clase. Bueno, una cosa que también estuvimos hablando fue el tema de la temperancia de, y de que eso fue una de las cosas que sí que quedó como más marcada. Y también el tema de que cuando hay enfermedad, en general es porque hacemos algo mal. O sea, que no es porque sí que nos enfermamos. Salvo muy, muy contadas excepciones donde realmente hay una prueba, ¿no? Como fue el caso de Job, pero en general si nos enfermamos es porque violamos alguna ley de salud. Bueno, gracias, hermana. Una conclusión importante era de que la enfermedad es el resultado, ¿cierto?, de violar las leyes de la salud. Hermanos, nosotros esta noche, gracias hermana Gabriela y a los hermanos que han opinado, en esta noche queremos ver un aspecto bien importante. Yo quisiera que leyéramos, antes de ubicarnos ahí en el primer capítulo, en el punto número 8, ¿cierto? Quisiera que leyéramos, por favor, Primera de Corintios, leyéramos allí un versículo, el versículo 9 de Primera de Corintios, ¿sí? Allí mm, dice lo siguiente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, no nos olvidemos, por favor, que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿cierto? Colaboradores de Dios. El Señor nos tiene acá en la tierra porque Él nos ha llamado a ser sus colaboradores para su gloria y su honra y para privilegio nuestro. Hermanos, esta noche queremos ver un aspecto bien importante. Nosotros estudiamos en la última clase estas partes y hoy vamos a terminar este primer capítulo porque ya nos falta algo bien poquito, ¿cierto?
¿sí? Este punto 9 lo vamos a estudiar ahora. ¿Cuál? El punto 9 lo vamos a ver ahora, ¿sí? Permítame un ratico aquí. Algo pasa esta noche. Aquí estamos ya. Bueno, muy bien. Excusen, hermanos, que a veces tenemos alguna dificultad, pero bueno. ¿Cuáles deben ser los principios de vida saludable en nuestro mensaje al mundo? Hermanos, esta es una pregunta bien importante que queremos nosotros en esta noche estudiarla basados en un fundamento. La pregunta que se hace es, ¿cuáles deben ser los principios de vida saludable en nuestro mensaje al mundo? Usted nos pregunta, ¿cuáles deben ser esos principios? Nosotros somos colaboradores de Dios y estamos llamados a proclamar un mensaje al mundo. En ese mensaje al mundo hay que incluir los principios de vida saludable. Recuerden ustedes, hermanos, que hemos repetido que la verdadera obra médico-misionera es una obra integral para prevenir y sanar la salud espiritual y la salud física. Todos aquellos que se dedican solamente a atender la parte física sin dar el mensaje que ayude a sanar la parte espiritual, la relación con Dios, pues están haciendo una obra incompleta. Esta tarde, hablando con un hermano, hablábamos acerca de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, para hacerle entender algo, yo le decía, si tú le das a Dios lo que es de Dios, pero dejas de darle al César lo que es del César, no estás obedeciendo, no estamos obedeciendo el mandato de Dios de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es algo a medias y eso no sirve. O lo contrario, si tú le das al César lo que es del César y no le das a Dios lo que es de Dios, igual, es algo a medias y no sirve. Acá en la obra médico-misionera aplica lo mismo, el mismo principio, ¿sí? Nosotros debemos servir y alentar tanto en la parte física como en la espiritual. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué debe ser tan cercano como el brazo es al cuerpo? Hay una relación allí de cercanía, una analogía. Así como el brazo está tan cerca al cuerpo, hay algo en nosotros, en el mensaje, que debe ser de la misma manera, tan cercano como el brazo es al cuerpo. Entonces, hermanos, eh, una de las motivaciones que hemos tenido para presentar este material es quizás haber escuchado a alguien que ostenta el título de ser médico misionero y hace alarde de eso. Decir, no hace más de 2 meses, decir que la obra médico-misionera no tiene nada que ver con los 7 pilares de la fe adventista. A mí eso de verdad me trastornó. Dije, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que la obra médico-misionera o la reforma pro salud no tiene nada que ver con los pilares, las bases fundamentales, los fundamentos, los principios del adventismo genuino? Aquí encontré en esta frase, hermanos, en este escrito, Consejo sobre el régimen alimenticio, algo bien importante. Noten lo que dice. La reforma pro salud, según me fue mostrado por el Espíritu Santo, por Dios, es una parte del mensaje del tercer año. Hermanos, la reforma pro salud forma parte, es una parte del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel está incluido en los pilares fundamentales de la fe, porque uno de los pilares fundamentales de la fe es
el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? El primero es la purificación del santuario. El segundo es el mensaje de los tres ángeles. El tercero lo estamos nombrando, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto es el templo de Dios en el cielo. El quinto, la ley de Dios. El sexto, el santo sábado. Y el séptimo, la no inmortalidad de los malvados. Y debemos entender y aceptar, hermanos, el escrito de que dice que la reforma pro salud, según le fue mostrado a la profeta Elena White, es una parte del mensaje del tercer ángel. Entonces, todos aquellos que sacan el mensaje de la reforma pro salud de los 7 pilares, no están haciendo la obra de Dios. No tienen la visión clara, ni el concepto claro, ni saben el origen, ni el propósito, ni el futuro, que es el título del capítulo que hoy vamos a terminar de estudiar. No tienen la visión clara. Están sirviendo a otro Señor. Porque la profeta dice que la reforma pro salud, según le fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué será una parte del mensaje del tercer ángel? Apreciados hermanos, por favor opinen ustedes. ¿Cómo así que el mensaje de la reforma pro salud, según le fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, ¿no? Su marca, ¿cierto? En la frente o en la mano. Él va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Qué tiene que ver este mensaje con la reforma pro salud? Apreciados hermanos, opinen. Hermanos, yo opto por irme por el lado de que una mala alimentación nos trunca la mente, por ende nos trunca la comunicación con el Espíritu Santo. Es decir, si no llevamos a cabo tal cual la reforma pro salud como Dios nos la dio, nos vamos a encontrar con que no nos hallaremos capacitados para ser los servidores de Dios en este tiempo final. Simple y sencillamente porque ni siquiera a manera personal vamos a tener esa capacidad de discernimiento, esa sabiduría, todas esas cualidades que se espera de los hijos de Dios. Eh, como lo mencioné anteriormente, somos conscientes de que nuestro cerebro, por medio de nuestra mente, nos comunicamos con Dios. Él nos habla a través de sus escrituras, a través de sus mensajeros. Y si ahí hay algo, digamos, por ejemplo, el comer carne, que nos corta esa entrada de la luz divina, entonces no vamos a poder transmitir ese mensaje final de Dios porque sencillamente personalmente no estaremos capacitados, porque estaremos ensuciando el templo del Espíritu Santo y ahí la obra fallaría. Por eso no debemos dudar nunca que la reforma pro salud tiene una importancia infinita, crucial en este momento para hacer esas vasijas en las manos del alfarero y estos instrumentos útiles para la obra final de Dios. Hermana Gabriela, muchas gracias. Más claro no se puede decir, ¿verdad? ¿Alguien más va a opinar, apreciados hermanos? Sí, hermano, quería añadir algo más que me vino a mi mente cuando la hermana Gabriela comentaba. Nosotros tendemos a disminuir la importancia de obedecer en las cosas pequeñas, pero Adán y Eva no salieron del Edén por un gran pecado, como consideraríamos nosotros que es grande, de matar a alguien o hacer algo muy grave. Simplemente desobedecieron en cuanto a una fruta. Y entonces desobedecieron incluso con algo que nosotros consideramos saludable, ¿no? Porque ni siquiera es que comieron carne. O sea, comieron la fruta que Dios les dijo que no comieran. Eso fue todo. Pero en esa pequeña cosa
había un acto de desobediencia. Y entonces Elena White dice, algunos dicen, ay, ¿por qué por algo tan pequeño Dios los castigó de una manera tan dura? Y entonces ella dice, bueno, justamente lo pequeño de la desobediencia de ellas hace que sea más grave el pecado. Porque si Dios les hubiese pedido algo sumamente difícil, entonces se entendería que ellos hubiesen desobedecido. Pero Dios les estaba pidiendo algo muy pequeño, les estaba pidiendo algo chiquitito y ellos no fueron capaces de obedecer ni siquiera en esa cosa tan pequeña. Entonces, ¿cuánto más en algo grande? Sí. Creo que la reforma pro salud la debemos entender de esa manera también. Gracias, hermana Gabriela. Muchas gracias. De verdad, ¿cuánto nos enseña esto, no? La fidelidad en las cosas pequeñas. La palabra de Dios dice, el que es fiel en lo poco, en lo demás también es fiel. Sí, muy interesante. Hermanos, la reforma pro salud, según nos fue mostrado, ¿cierto? Eso está escrito en Lucas 16:10, hermanos. Sí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bueno, estoy leyendo de una revisada de 1909. ¿Está bien? Hermanos, dice que la reforma pro salud se halla tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Miren que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Vi que como pueblo debemos hacer progresos en esta obra. Apreciados hermanos, recuerden que nosotros nos estamos instruyendo, nos estamos educando, le estamos sacando tiempo, invirtiendo valioso tiempo, no para entretenernos, ni de pronto pasar un rato allí muy ameno, en una charla. No, de lo que se trata es que nosotros vayamos aprendiendo, empecemos de cero, hayamos iniciado este proceso, primeramente justificando el origen, el propósito y el futuro de la obra médico-misionera, ¿cierto? Para hacer progresos en hacer progresos en esta obra de la reforma pro salud. De nada nos sirve solamente oír y ser oidores olvidadizos. De nada me sirve a mí llenarme de conocimiento y decir que el agua, que el sol, decir que el barro, que la hidroterapia, que la alimentación. De nada me sirve si yo no hago progresos con la ayuda de Dios. Necesito ir conociendo, orar y en la justicia de Cristo que me dé el poder para ir poniendo en práctica lo poco o lo mucho que estoy aprendiendo. Eso también está incluido en el proceso de la santificación. El educar el gusto, el paladar, hermanos, para apreciar lo sencillo, para apreciar lo natural, para apreciar lo que el Señor ha dejado, eso también forma parte del proceso de santificación. Pero no podemos, hermanos, quizás estar en el mismo sitio, en el mismo círculo vicioso de estar escuchando y oyendo y una clase más, una cita más, un texto más, un libro más y seguir en el mismo lugar, ¿no? Porque eso es como un lodo, una ciénaga que entre más se mueva, pues más se hunde. La idea es hacer progresos, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene una importancia vital en la salvación, hermanos. En la salvación tiene una importancia vital. Y nosotros no es que no es que nos vamos a salvar por no comer carne, ni es que nos vamos a salvar por comer hierbas y comer frutas, porque si fuera así, pues en vano está la muerte de Cristo, en vano está la justicia de Cristo, en vano sus sufrimientos. Pero si no obedecemos estas normas, estas leyes, y si no practicamos,
nuestra percepción mental, nuestra percepción, nuestro discernimiento va a estar embotado. No vamos a poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y el error. Y le vamos a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Entonces tenemos un problema más serio todavía. Hermanos, los ministros y los miembros de la iglesia deben actuar de concierto, de acuerdo. Esto del mensaje de la reforma pro salud no es solamente para los pastores, ni tampoco para los ministros solamente, ni tampoco para los miembros de la iglesia o los hermanos. Es para todos. Esto es enseñando y practicando. Esto es escuchando y practicando. Porque de lo contrario, hermanos, nos la vamos a pasar pecando, rezando y empatando. Y eso no tiene sentido. El Señor quiere ver progresos en nosotros, en los que quizás de alguna manera estamos tratando de llevar adelante una clase, ministrando. Y nosotros anhelamos ver progresos, no solamente en nosotros, pero también ver que los hermanos progresan, que los hermanos puedan un día testificar y decir, como la hermana Eunice, ¿hace cuánto no visito un médico? Yo dejé las drogas, tenía tantas enfermedades y gracias a Dios esa enfermedad, con el poder de Dios y utilizando los agentes sencillos de la naturaleza, se fue reversible. Queremos ver progresos, queremos que un día los hermanos digan, yo, gracias a Dios, ya dejé de comer esa carne de pollo, porque muchos se escudan en que Jesús comió pescado, y entonces que es como Jesús comió pescado, entonces yo también voy a comer pescado para seguir el ejemplo de Jesús. Hermanos, cuando realmente pues el objeto es santificarse, ¿cierto? Hoy en día no es seguro comer ningún tipo de carnes por los prejuicios que trae. Entonces, los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. A ver, hermanos, miren cuánta ciencia hay en un solo párrafo. Aquí se nos dice que los hijos de Dios no estamos preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Entonces, como el mensaje del tercer ángel, hermanos, va de la mano con la reforma pro salud. ¿Cómo así, hermanos? ¿Qué tan peligroso es saber a esta hora que los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel? ¿Por qué no estamos preparados? Porque quizás no tenemos el convencimiento, porque quizás no tenemos el discernimiento para ver la importancia del mensaje del tercer ángel. Quizás no tenemos la claridad. ¿Qué significa dar el mensaje del tercer ángel? Hermanos, el mensaje del tercer ángel no es solamente decir, no adores a la bestia, no recibas su marca. El mensaje del tercer ángel va más allá, porque el mensaje del tercer ángel va de la mano con la reforma pro salud, y lo vamos a entender ahora, ¿sí? Entonces hay mucho peligro, nos debe causar preocupación a nosotros cuando la hermana dice, los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Recuerden, hermanos, que nosotros, los colaboradores de Dios, ahora en esta tierra, por sencillo que sea el hermano, por humilde que sea el hermano o hermana, nosotros somos los llamados para la gloria de Dios a dar el fuerte clamor. ¿Y en qué consiste el fuerte clamor? ¿En qué consiste esa última advertencia, hermanos? En predicar el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, unido al mensaje del ángel de Apocalipsis 18. Y ese es un mensaje solemne, que nosotros lo primero lo tenemos que vivir, comprender, vivir, practicar y enseñarle a otros a comprenderlo, a vivirlo, a practicarlo. No es un mensaje así por así, es un mensaje solemne, es la última advertencia que debemos dar.
Y para eso debemos estar completamente convertidos a la verdad. Nuestro cuerpo, nuestra mente deben estar en armonía con lo que el Señor quiere para que le demos el valor y le demos tengamos con este mensaje el compromiso para que el poder de Dios pueda actuar a través nuestro, a través de nuestras palabras. El poder del Espíritu Santo pueda convencer a las personas. ¿Qué dice más? Tienen una obra que realizar en favor de sí mismos que no pueden dejar que Dios haga en lugar de ellos. Una obra que tenemos que realizar en favor de nosotros mismos. Sí, ya lo explicamos. Él les ha dejado esta obra a ellos para que la hagan. Es una obra individual. Una persona no puede hacerla por otra. ¿Y cuál es esa obra que es individual? ¿Cuál es esa obra que una persona no puede hacerla por otra? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es esa obra? El carácter. Cambiar nuestro carácter. La formación del carácter. Pero ¿cuál es esa obra, hermanos? De acuerdo a lo que estamos hablando acá. ¿Sí? ¿Cuál es esa obra? Muchas gracias, hermana, la hermana que opinó. No alcanzo a mirar el nombre acá. ¿Quién? Janet, hermana Janet, muchas gracias. Hermanos, nosotros, la hermana lo acaba de decir, somos responsables ante Dios de edificar un carácter para el cielo. Y ese carácter tiene que ver con la reforma pro salud. Tiene mucho que ver. Es el brazo derecho, hermanos, del mensaje del tercer ángel. ¿Qué tal nosotros yendo a predicar un mensaje tan poderoso sin poder, sin convencimiento, sin discernimiento, sin compromiso? No podríamos. Por eso nosotros debemos vivir nosotros ese mensaje. Debemos haber salido nosotros de Babilonia primero para irle a la gente a decir que salga de Babilonia. Nosotros nos debemos haber librado de la esclavitud de la bestia y de un sistema alimenticio papal, de un sistema de educación papal, para poder irle a decir a otros, no adores a la bestia ni a su imagen, ni recibas su marca. Entonces el mensaje del tercer ángel, que va unido a la reforma pro salud, lo tenemos que vivir nosotros primero, ¿cierto? Para poderlo predicar a otros. Y nadie la puede hacer en lugar nuestro. Ni siquiera, dice, ni siquiera no pueden dejar que Dios haga en lugar de ellos. Él nos ha dejado una obra que hacer. Y es una obra individual. Un texto más. La reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Imagínense, hermanos, otra vez, que la reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? En perfecta y completa unidad con el ministerio angélico, la obra de la reforma pro salud revelará su poder divino. ¿Cómo es que se va a revelar el poder divino en la reforma pro salud? Bajo la influencia del evangelio, se realizarán grandes reformas por medio de la obra médico-misionera. Y bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que no hacen caso de la reforma pro salud, que se burlan, aquellos que les parece difícil, les parece algo invencible, una montaña grandota, imposible de atravesarla, el dejar de tomar café, el dejar de consumir carnes, el dejar de consumir bebidas o comidas que perjudican? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Y a mí me sorprendió y me gustó, hermana, la ilustración que dice de que lastimosamente nuestros primeros padres cayeron en algo sencillo. Y en ese algo tan sencillo, pues más los hace responsables, porque era algo ínfimo, algo pequeño. ¿Qué tal el Señor hubiera dejado una prueba más grande? ¿Cierto? Y bueno, nosotros tenemos que mirar esa parte también, ¿sí?
Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Quiero hacer una pregunta. Apreciado hermano, apreciada hermana, ¿hace cuánto has escuchado tú el mensaje o el llamado a practicar la reforma pro salud? ¿Hace cuánto? ¿Hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, 40 años? ¿Y qué ha pasado? Haga usted una evaluación. Desde que usted escuchó el mensaje o el llamado a practicar la reforma pro salud, ¿cuántos años han pasado? Bueno, ¿cuánto ha progresado? Gloria a Dios porque por los que han progresado, por los que hemos progresado, ¿cierto? Vale la pena mirar hacia atrás y decir, mire, yo hace 15 años o 20 años o hace 10 años, bueno, o hace un año, yo consumía carnes, consumía enlatados, consumía salsas, consumía picantes, consumía mayonesa, consumía pan blanco, tomaba gaseosas, comía productos que vienen empaquetados, procesados. Pero el Señor me libró de esa esclavitud. El Señor me libró de esa esclavitud y ahora aborrezco lo que antes amaba y amo lo que antes aborrecía. Ahora me sabe el agua. Ahora me es una delicia levantarme y tomarme 1 o 2 vasitos de agua. Y tomar agua me sabe a delicia. Siento que amo, que me gusta. Antes no quería ni ver las ensaladas, alguien podrá decir. Antes las dejaba ahí a un lado del plato. Hacía mala cara cuando me las servían. Pero ahora amo eso porque el Señor ha santificado. El Señor me ha dado el gusto. Entonces usted, hermano, si usted puede decir eso, dele gracias a Dios, dele honra a Dios, porque el poder de Dios ha actuado en usted y en mí, y ahora empezamos a amar eso, pero recuerden que se nos está haciendo tarde. No podemos postergar por mucho tiempo los cambios, porque nos va a tomar de sorpresa un día la crisis, el cierre del tiempo de prueba, y ya será demasiado tarde. Es ahora, en esta vida, ahora, hermanos, mientras hay libertad, donde nosotros debemos, con la ayuda de Dios, bueno, hacer una evaluación, a ver cuánto he progresado, qué es lo que me hace falta, qué es lo que me está causando, siendo un obstáculo para el progreso en esta obra, de la obra médico-misionera. Entonces, hacer los cambios pertinentes, ahora. Bueno, y a nivel individual. El Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud durante muchos años. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Acuérdense, hermanos, que si nosotros no nos preparamos, no nos santificamos en la cuestión de la obra médico-misionera, no vamos a estar preparados cuando el Señor se levante de interceder, deje de interceder y se acabe el tiempo de prueba. No vamos a estar preparados, vamos a ser pesados y hallados faltos. Y ese tiempo no está muy lejano, hermanos. No está lejos ese tiempo. Estamos cogidos la tarde para empezar a hacer cambios decididos, para empezar a educarnos de una manera decidida, profunda, interesarnos, a ver qué más dice, ¿qué debo conocer, bueno, investigar, interesarme para practicar, ¿cierto? Y la reforma pro salud tiene mucho que ver, hermano, muchísimo que ver con la santificación. Sí, es determinante eso. ¿Por qué muchos no han logrado progresos en la santificación? Porque han descuidado la alimentación, han descuidado la reforma pro salud, no valoran lo que el Señor ha dejado para mantener el cuerpo en perfectas condiciones para servirle y para que nosotros podamos disfrutar de una buena salud que dé gloria a Dios y que podamos tener un discernimiento para poder enseñar, para poder aprender, para poder ver la diferencia entre lo bueno y lo malo y sobre todo, hermanos, para vencer la tentación,
para vencer el pecado. Recuerden que uno de los ganchos o de los obstáculos o de las piedras de tropiezo que tenemos para no vencer el pecado es la complacencia de los apetitos y de las pasiones. No hemos refinado el gusto. Entonces, hermanos, si no hemos aprendido a vencer los apetitos y los malos hábitos, ¿cómo vamos a enfrentar a Satanás? ¿Cómo vamos a enfrentar la tentación? Entonces, tiene mucho que ver, ¿sí? No se olviden, hermanos, si tienen algún comentario al respecto. Puedo ver, dice, puedo ver que en la providencia de Dios, la obra médico-misionera ha de ser una gran cuña de entrada, por medio de la cual puede ser alcanzada el alma enferma. Lo hemos dicho ya, ¿verdad? Que la obra médico-misionera es una cuña de entrada para alcanzar, ¿sí? A las personas enfermas, el alma enferma de pecado, el alma enferma del espíritu, ¿sí? El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. Mire, la mente del público ha de ser despertada. ¿Cómo? La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje. Temperancia en todas las cosas, no solamente en el comer. Temperancia en el beber, temperancia en el trabajar, temperancia en el vestir, temperancia en todo. De lo bueno, de lo malo nada y de lo bueno con moderación. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Hermanos, aquí hay un llamado para nosotros. Tenemos que practicar la temperancia en todas las cosas, porque esto está relacionado con el mensaje. Para poder volver como pueblo de Dios, volvernos de nuestra idolatría, de nuestra glotonería y su extravagancia y nuestra extravagancia en el vestido y en otras cosas. Fíjense que este mensaje a nosotros nos cobija de una manera integral, en todo aspecto, ¿sí? En todo aspecto debemos practicar la temperancia. Tenemos, hermanos, que volver a Dios. Antes éramos idólatras. Y hermanos, muchos no han dejado de ser idólatras. Aman tanto el consumo de carne, de pollo, de pescado, aman tanto el tomar el café, aman tanto el intemperancia en muchas cosas. Siguen teniendo sus ídolos. No son ídolos o esculturas, no son de plata ni de oro, pero hay ídolos. El apetito se puede convertir en un ídolo. El trabajar, la búsqueda de lo material, se puede convertir en un ídolo. El comer en exceso, hermanos. Ya sabemos los prejuicios que trae, ¿no? El comer en exceso o el comer inadecuadamente, el no dormir o el dormir demasiado. Por eso es la temperancia, equilibrio. El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado. ¿Qué es ser agitado? Es ser movido, es ser predicado, es llamar la atención. El gran tema de la reforma pro salud. Antes, hermanos, nosotros, cuando estábamos en esas corporaciones adventistas, escuchábamos por cada 15 temas de diezmos y ofrendas, o 20 temas de diezmos y ofrendas, escuchábamos allí un sermoncito cortico de la reforma pro salud. Ese mensaje de la reforma pro salud fue escondido, fue mutilado, fue tergiversado también, ¿sí? Y fue manipulado también, escondido. Le pusieron una cadena a ese mensaje de la reforma pro salud.
Y por eso muchos pasamos tanto tiempo allá y no progresamos. Seguíamos, a pesar de los meses, de los años, volviendo a los mismos malos hábitos, siendo vencidos por las mismas tentaciones. Y no había progreso en nosotros. Pero gracias a Dios que ahora hemos conocido este mensaje de verdad. Hemos conocido este mensaje de la Reforma Pro Salud, la relación que tiene con la santificación, la relación que tiene con el discernimiento, con la inteligencia y con también y con el poder para vencer. Y entonces ahora, para la gloria de Dios, el Señor nos ha mostrado que sí hemos progresado, sí, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hay que agitar este mensaje. Hay que agitarlo, pero en equilibrio. No irnos a solamente volvernos curanderos, yerbateros, por allí como dicen acá en la tierra donde vivimos, a solamente ir a tratar de desintoxicar el hígado y el páncreas y la parte espiritual, ¿qué? Y el mensaje del tercer ángel, ¿qué? La verdadera doctrina, ¿qué? ¿Dónde queda? Tienen que ir de la mano. Entonces va a haber progreso. Entonces, que sea agitado y la mente pública profundamente sacudida. Fíjense, hermanos, las personas en su mente tienen que ser sacudidas, esa mente tiene que ser sacudida. Tenemos que llamar la atención y decirle a la gente, por favor, investigue las leyes de la salud en la Biblia. Hay muchos que profesan ser el cristianismo, profesan ser cristianos, pero no tienen ni idea que en la Biblia hay unas leyes de salud que hay que obedecerlas, y hay que practicarlas, y hay que enseñarlas. Una persona que diga ser colaborador de Dios y que no enseñe el mensaje de la Reforma Pro Salud, ¿cómo puede ser un verdadero colaborador de Dios? Entonces nosotros en ese aspecto también tenemos que enseñar integralmente todos los aspectos, hermanos. Ah, no, es que ese no es mi fuerte, yo soy malísimo para eso. No, hermanos. Debemos estar enteramente preparados para toda buena obra y para dar razón de nuestra fe. Muchas veces se nos pregunta sobre los principios de salud, se nos pregunta sobre, bueno, entonces si yo no voy a comer pan, recomiéndeme entonces qué voy a comer. Si yo voy a dejar el café, dígame cómo hacerlo, cuáles son los efectos del café en mi organismo, y a veces nosotros no sabemos explicarle. Entonces tenemos que estar instruidos, tenemos que despertar esas mentes, despertarles el interés para que indaguen, ¿cierto? Esa mente debe ser profundamente sacudida para investigar. Hay que enseñarle a la gente a que debe investigar por sí misma. Por favor, investiguen la Biblia el principio de las leyes de salud. Sí, porque muchos dicen, es que ustedes, por hacerle caso a Elena de Huay, entonces están haciendo del dejar de comer carne la tabla de salvación. Hermanos, es que en la Biblia están los principios. El Señor estableció principios en la Biblia. Y ahí en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, está escrito. Entonces hay que llevar a la gente a indagar en las escrituras cuáles son los principios de salud. Y muchas mentes van a ser sacudidas así, despertadas. Pues es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Hermanos, miren, aquí hay una clave. Nosotros debemos predicar el mensaje del tercer ángel. Debemos dar la advertencia, no adorar a la bestia ni a su imagen ni recibir su marca. Nosotros debemos practicar la reforma pro salud para entender eso. Pero la gente que nos va a escuchar, si su mente está embotada, si no tienen discernimiento, si están cegados, si su mente está recargada, ¿será que alguna vez van a entender y comprender qué es eso de la marca de la bestia? No lo van a hacer.
Entonces nosotros tenemos que hacer una obra preventiva, una obra antes. Debemos llamar la atención de la gente a practicar la reforma pro salud para que tenga discernimiento y pueda ver el peligro en que se encuentra. Hermanos, hay mucha gente que no ve lo malo. Están caminando al filo del abismo y no ven que se van a ir hacia allá. No ven el peligro en que se encuentran. No pueden entender que el tiempo es corto, que muy pronto será demasiado tarde. No pueden ver porque sus sentidos están embotados. Y entonces algunos dicen, no, es que la gente ya no quiere creer porque sus sentidos están embotados. Entonces hay que hacer una obra de preparación. Hay que servir a la gente. Hay que enseñarle los buenos principios. Hay que desintoxicar esas mentes. Está bien en desintoxicar el hígado. Sí, está bien. Pero hay que desintoxicar esas mentes. Hay que desintoxicar esa sangre que no tiene oxígeno, que no puede ir al cerebro y puede ayudar a pensar. Entonces, hay una obra que hacer. Eso es preparar el terreno para poder dar el mensaje del tercer ángel. Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Una persona que está llena de glotonería, de idolatría, embriagada en el vestido, haciendo tantas cosas, si no se le hace una obra de preparación, no va a entender. Entonces hay que servirla, hay que ayudarla, hay que atenderla, hay que preparar el terreno y ahora sí sembrar la semilla del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? ¿Por qué dice? Pues es imposible que los hombres y mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cuerpo, del cerebro, disciernan la sagrada verdad. Entonces, hermanos, para que la gente discierna la verdad, hay que prepararla. Si no la preparamos previamente, no van a discernir, no van a entender. Y tienen que discernir la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Hermanos, nosotros nos vamos a ir a vivir con los ángeles. Y ellos también, los que están todavía en Babilonia, muchos de ellos que van a salir de allá. Hay que educarnos y educarlos. Entonces, hermanos, si nos vamos a ir a vivir con los ángeles, si nos vamos a ir a vivir con el mismo Creador y lo vamos a estar ahí viendo y escuchando, ¿cómo vamos a llegar sin preparación, a pasar vergüenzas, a pasar chascos? Por eso el Señor no nos va a llevar a los que se van a preparar. Entonces tenemos que pensar en que la gente también debe ser preparada para ir a vivir con los ángeles, ser educada para vivir en el cielo y en la tierra nueva por toda la eternidad. Miran la importancia vital de esto. Entonces nos tenemos que refinar, ¿sí? Nos tenemos que santificar y nos tenemos que elevar, no en el sentido del egoísmo, ¿sí? Nos tenemos que santificar y tenemos que ser hechos idóneos para irnos a asociar con los habitantes del cielo. Bueno, hermanos, sigo leyendo, hermanos. Conviene que al presentar la verdad a los no creyentes, se presenten primero algunos temas en los cuales ellos puedan estar de acuerdo. Mira, aquí nos está dando una estrategia. Cuando vamos a tratar a los no creyentes en este mensaje, primero presentémosles algunas cosas algunos temas en los cuales ellos puedan estar de acuerdo. Y no es que vamos a hacer aquí ecumenismo. Vamos a presentarles algunos temas que ellos puedan aceptar para ganar simpatía, para ganar la confianza. ¿A quién no le gusta que le hablen
de cómo curar una enfermedad, de cómo bajar de peso, si es que están buscando bajar de peso, de cómo eliminar las grasas, de cómo controlar, combatir el estreñimiento o cómo dormir mejor. Pues a la gente le gusta que le hablen de eso, porque eso es bendición. Entremos con esos temas, ¿cierto? Los principios de la salud y temperancia apelarán a su juicio y podremos de estos temas llevarlos a entender las verdades del cuarto mandamiento. Entonces aquí hay una estrategia, hermanos. Iniciemos con lo sencillo, con lo que compartimos con otros y después eso lo vamos ampliando hasta llegar pues a lo más no complicado, pero lo más, quizás un poco más difícil para ellos de aceptar, hasta llegar a las verdades del cuarto mandamiento. ¿Sí? Una estrategia, un progreso. Cuando se la dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Lo repetimos aquí. Cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, la reforma pro salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá al cuerpo. Entonces el brazo derecho, ¿qué hace? Sirve y protege al cuerpo. El brazo derecho, ¿qué es? La reforma pro salud. La reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y cuando esa reforma pro salud se la dirigen en debida forma, es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Pero también dice que cuando el mensaje del tercer ángel es recibido por la iglesia, por sus miembros, sus dirigentes, cuando es recibido en su plenitud, la reforma pro salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación. Está hablando de ella cuando quizás la asociación no estaba en apostasía, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que decir que de allá quizás van a salir algunas personas sinceras, contando entre pastores, ministros, ancianos, laicos, dirigentes, sí, amén por ellos. Así nos sacó el Señor a nosotros de allá. Pero como asociación, como ellos le llaman, ¿no, hermana Gabriela? La mal llamada asociación general, que solamente es dirigida por unos poquitos, y se deja a un lado el consenso, el concepto de los miembros de la iglesia. Pero, hermanos, aquí, cuando la reforma pro salud, cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, entonces la reforma pro salud recibirá su lugar en la iglesia, en el hogar, en la mesa, en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá el cuerpo. Aquí viene la última parte, hermanos, de este primer capítulo. ¿Existe otra razón por la que debemos proclamar el mensaje pro salud en estos tiempos? Entonces, hermanos, ¿cuál es la primera razón que la acabamos de ver por la cual debemos proclamar el mensaje pro salud en estos tiempos finales? ¿Cuál es la primera razón? ¿Por qué es que debemos proclamar el mensaje pro salud en este tiempo? Alguien que nos ayude, por favor. Opinen, hermanos. ¿Por qué es que ¿Cuál es la primera razón por la cual debemos proclamar el mensaje de la reforma pro salud en estos tiempos? Ya acabamos de analizar esa razón. ¿Cuál es? Pues, hermano, Sí, adelante. sí, creo que somos la generación más débil, que vivimos en el mundo más corrompido, con más enfermedades. Eh, Vamos a tener que enfrentar plagas y cosas que quizás generaciones anteriores no tuvieron que enfrentar, y con un cuerpo debilitado que quizás generaciones anteriores no estuvieran tan debilitadas, porque somos
lleva más años de pecado en este mundo. Entonces creo que, y también por supuesto, porque somos la generación con menos discernimiento espiritual. O sea, quizás Dios nos ha dado más luz que a nadie, pero nuestro razonamiento se ha embotado tanto y no podemos permitirnos ninguna desventaja, ningún peso adicional. Muy bien, hermana Gabriela, muchas gracias. Sintetizando, ¿cierto? La primera razón por la cual debemos proclamar el mensaje pro salud en estos tiempos es porque el mensaje de la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje del tercer ángel, la advertencia contra la bestia, su marca. Y las personas no lo van a comprender a menos que nosotros las hayamos preparado, hermanos, en los buenos hábitos, en los consejos de salud, para que ellos aprendan a tener también discernimiento y valoren y vean la diferencia, el peligro en que se encuentran. Y sepan, hermanos, que ellos, al igual que nosotros, hemos de prepararnos para ir a vivir al cielo, a vivir en compañía del Creador y de los seres celestiales. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cuál es la otra razón? Dice, es una parte importante la reforma pro salud, el mensaje de salud, porque es una parte importante en el gran conflicto. Hermanos, fíjense, la reforma pro salud es una parte importante en el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Qué tiene que ver la reforma pro salud en el gran conflicto? Y se refiere a la obediencia de las leyes de Dios. Eso lo vamos a entender, ¿sí? Esta es la última parte de este capítulo. Miren, son 4 o 5 citas. Leamos. Desde el origen de la gran controversia en el cielo. Recuerden que la otra razón por la cual debemos predicar el mensaje de la reforma pro salud es que forma parte del gran conflicto. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Hermanos, la misión del diablo es destruir la ley de Dios. Yo pregunto, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Será solamente la ley de los 10 mandamientos? ¿Qué otra ley el diablo se ha propuesto destruir? Leamos. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador. Y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. ¿Y cuál es esa lucha, el centro de esa lucha? Esto, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Y esto también aplica en el campo de las leyes de la salud. Pregunto, hermanos, ¿Satanás ha logrado éxito en este propósito? Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, no solamente la ley moral, sino también la ley de la salud, las leyes de la salud. Yo sé que ustedes están pensando en que la mayoría de las personas, inclusive cristianos, hermanos, con muy pocas excepciones, son fieles a la ley de Dios. Muy pocas excepciones. Todas las denominaciones cristianas han sido engañadas por el diablo e inducidas a transgredir la ley de Dios. Los católicos, que son una buena cantidad en el mundo, hermanos,
han sido enseñados con un catecismo donde han cambiado el primer mandamiento, han borrado el segundo mandamiento, han cambiado el cuarto mandamiento y el último lo han dividido en dos. Una ley totalmente mutilada. Los evangélicos, los cristianos, los falsos protestantes han sido engañados por Satanás a decir que la ley fue clavada en la cruz y que los que obedecen los mandamientos de Dios están bajo esclavitud, están bajo un yugo de esclavitud, que es una carga pesada. Los adventistas han sido engañados porque les han enseñado que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga. En otras palabras, no pueden guardar la ley. Todo el mundo está engañado, hermanos. Somos muy pocos los privilegiados que no nos hemos dejado engañar y el Señor no lo ha permitido, y que entendemos que la obediencia a los mandamientos de Dios es una norma que Dios exige por amor a Él y que con el poder que Él nos da, la estamos obedeciendo. ¿Y qué en cuanto a las leyes de la salud? Aplican a las leyes de la salud estas palabras: engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Están los hombres engañados por Satanás y siendo inducidos luego a transgredir las leyes de la salud. Claro, ¿cierto? Claro. Aún vemos entre nosotros, tristemente, personas que transgreden las leyes de la salud. Cuando se les habla de mensaje de salud, de reforma pro salud, poco valoran, no les gusta. No nos gusta que se nos hable las verdades en cuanto a las leyes de la salud. Hay algunos que sí, para la gloria de Dios, aman esas verdades, las valoran, las abrazan, las obedecen, para la gloria de Dios. Pero el diablo ha engañado a muchos y los ha inducido a pisotear, a transgredir las leyes de la salud. Hermanos, noten lo que dice, mire. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, más de 120 años escrita la cita. El último conflicto, la última batalla, se está peleando hace muchos años entre la verdad y el error. Y se está peleando con respecto a la ley de Dios. Pero no es solamente respecto a los 10 mandamientos, también es respecto, hermanos, a las leyes de la salud. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermanos, la mayoría del mundo no solamente está violando los mandamientos de Dios, sino también está violando las leyes de la salud, y ese es un problema muy serio. ¿Por qué debemos entonces nosotros predicar y despertar la mente de las personas predicando el mensaje de reforma pro salud? Porque el mensaje de la reforma pro salud forma parte del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Forma parte del último gran conflicto. Entonces no lo podemos descartar, no lo podemos desobedecer, no lo podemos ignorar. Tenemos que apropiarnos de él, obedecerlo, creerlo, practicarlo y difundirlo. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación. Note esto, hermanos, de importante. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación. ¿Cuál es la última generación? Nosotros, hermanos. Los que estamos viviendo ahora en los últimos eventos finales de este mundo. Vio al mundo, dice Jesús, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano
iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con las leyes de la salud? Entonces aquí viene la aplicación. Transgredir la ley de Dios. Miren, vuelvo a leer aquí, hermano. El gran pecado de la última generación del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Cuál ley? Noten lo que dice. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Hermano, yo no sé si tú en este momento te sientas abocado o confrontado con lo que el Espíritu Santo te está haciendo sentir, como me está haciendo sentir a mí. Si hemos venido transgrediendo las leyes físicas de la salud, tenemos que saber a esta hora, hermanos, que somos transgresores de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios, transgrede contra Dios. ¿Y quién es el transgresor? ¿Quién es el pecador? El ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física. Hermano querido, ¿te sientes en este momento transgresor de la ley de Dios? Solamente tú lo sabes. Gloria a Dios por este mensaje que nos llega a tiempo. Gloria a Dios porque el Señor ha dicho en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, si en esta noche alguno de nosotros siente que está siendo transgresor de la ley de Dios, que ha venido pecando contra Dios, es el momento de arrepentirnos, es el momento de agradecer a Dios por este mensaje, de reconocer y de suplicarle perdón y que nos ayude, hermanos, a de verdad valorar y hacer cambios decididos, inmediatos, que hayan progresos en nuestra vida, ¿cierto? En el asunto de las leyes de la salud. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Entonces, las personas que violan la ley natural al complacer un apetito depravado y pasiones concupiscentes, están violando la ley de Dios. Eso es lo que está escrito. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Hermanos, maravilloso mensaje. Gloria a Dios, porque el Señor le entregó al movimiento adventista el mensaje de la Reforma Pro Salud. Somos honrados, hermanos. Tenemos algo preciosísimo. El mundo no lo tiene. El falso protestantismo no tiene, no valoran. Denigran a la profeta, denigran el mensaje pro salud. Muchos no lo valoran, pero nosotros lo tenemos. Nos ha sido entregado este tesoro. Somos honrados, hermanos. Debemos abrazar este mensaje. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud, para que veamos el pecado que cometemos
al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. Nuestros goces se deben a la obediencia de la ley natural, pero nuestros sufrimientos se deben a la transgresión de la ley natural. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas unos, o por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció. Hermanos, algunos a sabiendas, otros porque las ignoran. Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieran, si quieren. Aquí hay una palabra que la hermana utiliza. Los idiotas no serán responsables. Hermanos, nosotros no tenemos el concepto correcto a veces de lo que este término se refiere, ¿cierto? Hay personas, hermanos, que no tienen el uso de razón que nosotros tenemos debido a alguna enfermedad, alguna causa. No son conscientes, no pueden discernir, no pueden tomar la decisión. Ellos no van a ser responsables. Pero la mayoría, hermanos, todos los seres responsables podemos comprenderla si queremos. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. Hermanito, ¿qué es eso de que la obra de la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? ¿Qué es eso? Aquí está. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Entonces es nuestro deber ser claros con la gente también al respecto de la reforma pro salud y instar a la gente a que la obedezca. Pero para instar a la gente a que la obedezca, primero pues obviamente tenemos que obedecerla a nosotros. Yo no le puedo ir a enseñar a una persona que, que no coma carne si después de la reunión salgo directo al asadero o pido el domicilio de la hamburguesa y viene allí el asunto. No, pues, hermanos, estaríamos amontonando juicio para nosotros mismos. No se nos puede recordar muy a menudo que la salud no depende de la probabilidad, es el resultado de la obediencia a la ley. La salud es el resultado de la obediencia a la ley. El progreso de la reforma depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental. La base de toda reforma es la ley de Dios. Debemos presentar de una manera clara y distinta la necesidad de obedecer esta ley. Sus principios deben mantenerse ante el pueblo. Me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Fíjense que la reforma pro salud, nuevamente, dice, se le fue mostrado nuevamente, o sea que es importante. El Señor es insistente con eso. Me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Tiene mucho que ver la reforma pro salud con la preparación del pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está al cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres,
Pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama este mensaje. El tercer ángel es una amonestación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El Señor envía una amonestación y la reforma pro salud tiene que ir de la mano con ese mensaje para que la gente discierna la advertencia. ¿Sí? Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Estas palabras hablan por sí solos, ¿no? Si hubiéramos sido obedientes, todas esas enfermedades no existirían. Aunque la reforma pro salud no es el mensaje del tercer ángel, entonces aquí vamos a hacer una claridad. La reforma pro salud no es el mensaje del tercer ángel, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces algunos ahora hacen alarde de ser médicos misioneros o médicos de Dios y solamente se dedican a la parte de salud. Y entonces dicen, somos adventistas historicistas, somos adventistas genuinos, somos médicos de Dios. Eso no es ser médico de Dios. Están predicando un mensaje a medias. ¿Sí? El verdadero médico misionero lleva integrado el mensaje de salud con el mensaje del tercer ángel. Los que proclaman el mensaje, aunque la reforma pro salud no es el mensaje del tercer ángel, se halla estrechamente relacionada con él. Los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma pro salud. Es un tema que debemos entender. Miren, hermanos, apreciados hermanos, aquí lo dice la profeta. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel, el mensaje adventista genuino, los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma pro salud, pero la verdadera reforma pro salud. Todos aquellos que pretenden predicar un mensaje adventista, pero que enseñan otras técnicas de salud, otros métodos que Dios no aprueba, tienen que saber en esta noche que no están haciendo la obra del Señor, sino están haciendo la obra del Rey de las tinieblas, que no son colaboradores de Dios, son un obstáculo para la obra del mensaje del tercer ángel. Deben arrepentirse, apartarse de eso, volver a las sendas antiguas con humildad. Deben tener por basura esos títulos que adquirieron en esas instituciones corporativas o de la nueva era o en esos centros de religiones orientales donde fueron a aprender esas técnicas, esa quiropraxis, esa iridología, esa reflexología, todo ese tipo de terapias, hemoterapia, acupuntura, quiropraxis. Todo eso es basura, eso no sirve, eso no es obra médico-misionera, no es una verdadera reforma pro salud. Los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma pro salud, pero la verdadera reforma pro salud. Es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos y debe tener un lugar prominente. Fíjense que hay que dar el lugar que le corresponde, hermanos, a la reforma pro salud, a la verdadera obra médico-misionera. Hay que darle el lugar que le corresponde, así como hay que darle lugar a la verdadera doctrina, a la verdadera educación. Hay que darle un lugar prominente, especial a la reforma pro salud, el lugar que le corresponde. ¿Sí? Entonces, hermanos, y esto dice que es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos. A ver, hermanos, ¿cuáles son los acontecimientos inmediatos que nos esperan a nosotros como pueblo de Dios y al mundo entero?
¿Alguien me los puede, por favor, describir hasta ahora? ¿Cuáles son los acontecimientos inmediatos que nos esperan, que estamos viviendo, que nos esperan próximamente? ¿Qué dicen, hermanos? Hermano Carlos. Adelante, hermana Eunice. Soy yo, hermano Carlos. Hermana Ángela, qué pena, escúcheme, hermana Ángela. Bueno, estamos esperando un gran evento que es el decreto, primero que todo, ¿sí? El decreto, el fuerte pregón, bueno, el descenso del Espíritu Santo, el fuerte pregón, el cierre del tiempo de gracia y, bueno, y ya lo que viene, lo que se viene ya es ¿cómo es? El tiempo de angustia de Jacob, una gran persecución. Bueno, no sé si se me pasa alguno. Hermana Ángela, muchas gracias. Yo estaba esperando que usted diga, y se viene lo más bonito, las plagas para los que Ah, van a recibir la marca de la bestia. sí, en algún momento pensé decirlo, pero como que metí algo y... Está bien, está bien, hermana. Gracias, hermana. Mire, estos eventos inmediatos son ¿qué? Básicamente, la bestia apareció hace muchos años, ¿sí? Muchos siglos. Apareció la bestia, el sistema papal. Se empezó a formar la imagen de la bestia y ya para 1888 la profeta y nuestros pioneros hablaron con seguridad de la formación de la imagen de la bestia. Estamos asistiendo a los últimos actos de este acontecimiento, la formación de la imagen de la bestia. Viene su marca, el decreto dominical, a todo Estados Unidos, porque en parte ya existe, y por lo tanto a todo el mundo. Inmediatamente al decreto dominical viene la lluvia tardía, que desata el fuerte pregón. Y ese fuerte pregón de la advertencia, no adorar a la bestia ni a su marca, ni recibir su marca, no adorar a la imagen. Y eso, hermanos, ese mensaje de salir de Babilonia desencadena el pequeño tiempo de angustia. Termina el tiempo del sellamiento, termina lo que comúnmente, y usted mencionó, el tiempo de gracia. Termina y vienen las plagas, viene el gran tiempo de angustia, viene el tiempo de los 144,000. Y vienen todos estos eventos que serán rapidísimos, ¿cierto? Entonces, hermanos, este tema de la reforma pro salud es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos. Y debe tener un lugar prominente, un lugar allá arriba que se vea, que se note, no un lugar escondido, no de vez en cuando, no, algo importante. Le tenemos que dar la importancia necesaria. En equilibrio, claro está, todo en equilibrio. Satanás y sus agentes están tratando de obstaculizar esta obra de reforma. Hermano, mira esta advertencia. Satanás y sus agentes están tratando de obstaculizar esta obra de reforma y harán todo lo que puedan para afligir con perplejidades y cargas a los que se empeñen en ella de todo corazón. Entonces ahora los enemigos de Dios van a salir a decir un poco de cosas, van a salir a obstaculizar esta obra, ¿sí? Guiados por el diablo. No, no te prepares, no pierdas tiempo, eso es pura teoría. Es que ese manual médico fue editado por un ministerio falso. Aquí están las citas. El hermano Benz Ferrell dice que estas citas, hermanos, que estamos leyendo, fue un proceso de 50 años recopilando estas citas, leyendo 3 veces las escrituras para citar los textos. Entonces, esto no es cualquier periódico, hermanos. Esto no es cualquier libro. Estas citas no son cualquier citas. El Señor permitió que llegaran a nuestras manos y que alguien las publicara, que alguien las tradujera. Amén por eso.
Gloria a Dios por eso. Y nosotros estamos aquí leyendo las citas y no estamos haciendo proselitismo en favor de ningún ministerio, de ningún médico misionero, sino de la verdad. Entonces, Satanás y sus agentes están tratando de obstaculizar esta obra de reforma y harán todo lo que puedan para afligir con perplejidades y cargas a los que se empeñen en ella de todo corazón. Sin embargo, nadie debe desanimarse por esto o cesar en sus esfuerzos por esta razón. Apreciado hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a tener una preparación. Aquí ninguno hacemos alarde de ser médicos misioneros. No, ni más faltaba. Somos aprendices. Estamos leyendo. No estamos ni analizando, ni añadiéndole, ni quitándole. Estamos leyendo, el escrito está, hemos orado para que el Señor nos dé discernimiento. Y en este primer capítulo, ¿qué estamos haciendo? Estamos sencillamente viendo la importancia, el origen, el propósito y el futuro de lo que es la obra médico-misionera. Esta cita, hermanos, que voy a leer es la última cita de este capítulo, ¿sí? Porque ya seguimos con el capítulo 2 acá. Miren, dice así: libramos un combate del que dependan resultados eternos. Tenemos que habérnoslas con enemigos invisibles. Enemigos invisibles y enemigos visibles también. Ángeles malignos luchan por dominar a todo ser humano. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Hermano, no te olvides de esto. Todo aquello que perjudique la salud no solamente reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Cuando nosotros tenemos las facultades intelectuales y morales bajas, débiles, cedemos muy fácil a la tentación y no discernimos. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir al mal. Esto aumenta el peligro del fracaso y de la derrota. Ahora sí entendemos por qué muchos se proponen vencer y son derrotados. ¿Por qué muchos han intentado y han fracasado? Porque no se ha entendido, hermanos, que todo lo perjudicial para la salud no solamente ha reducido el vigor físico, sino que ha debilitado las facultades intelectuales y morales y nos volvemos presa fácil del enemigo. Entonces, hermanos, la reforma pro salud sí tiene mucho que ver con la santificación, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver con la santificación. Bueno, hermanos, voy aquí a leer un chat, a ver si me permite. La hermana Gabriela, por favor, tome el micrófono, hermana, y coméntenos lo que usted está escribiendo acá, por favor. Bueno, es una experiencia que tuve hace unos días atrás. Quizá un poco largo de explicar la historia, voy a tratar de abreviar, pero me contactaron con una persona desde Inglaterra que estaba tratando de averiguar qué estaba pasando allá con los conflictos de los siglos. Y bueno, la respuesta que esta persona le dio a mi hermana me dejó más preocupada que el asunto de los conflictos de los siglos, su forma de trabajar. Entonces traté de ponerlo al tanto un poco de lo que está pasando en nuestra iglesia, diferenciar, ¿no?, el verdadero adventismo del adventismo ecuménico y toda esta cuestión. Lo veía bastante descarriado al hermano, y en un momento dado me dijo algunas cosas como que mostraban que no entendía la importancia de la reforma pro salud. Entonces, bueno,
traté de compartirle, ¿no? Este manual como para, digo, bueno, debe ser que no sabe, no maneja la información, a veces nos ha pasado esto a nosotros. Y bueno, en ese momento que le mandé este manual como para que él pudiera ver qué es lo que realmente dice Dios de la reforma pro salud, me dijo que no le gustaban las recopilaciones porque las recopilaciones están incompletas, están cortados los textos. Y si bien yo entiendo que hay recopilaciones tendenciosas y que hay que tener cuidado siempre de leer todo el contexto, no todas las recopilaciones son iguales, hay recopilaciones muy valiosas y esta es una de ellas, ¿no? Pero lo curioso que después me llamó la atención cuando uno se pone a atar cabos, ¿no? Es que me di cuenta que este hermano trabaja con Biblias incompletas, o sea, trabaja con todas las Biblias modernas, estas que le faltan textos o versículos y todo, y a él le parece que no es importante, porque él a veces comparte solo un versículo, una cosita así nada más. No es muy importante que la Biblia esté incompleta y mutilada, pero sí es malísimo leer una recopilación. Entonces, bueno, me llamó la atención esto, y más a la luz de todo el esfuerzo que yo sé que conlleva una recopilación, porque me gusta hacer muchas veces recopilaciones, y esta recopilación se nota que hay un tremendo trabajo detrás de eso. Y criticar eso, ¿no? Sin siquiera haberla leído, porque yo se la mandé, y al minuto que se la mandé ya me hizo comentarios, no la había revisado bien, evidentemente. Entonces digo, qué triste, ¿no? Cuando se tienen estos conceptos así. Las recopilaciones, si uno las sabe usar bien, si uno las sabe hacer bien, ¿no? De manera tendenciosa también, son valiosísimas. Uno se entera de cosas, de textos, y de otra manera nunca sabría siquiera que existen. Así que bueno, yo estoy muy agradecida por este manual. Y bueno, triste que algunas personas no lo puedan valorar, ¿no? Ese era un poco el comentario. Así es, hermana Gabriela. Bueno, muchas gracias. Sí, las personas que quieren buscar obstáculos siempre los van a encontrar. Pretextos para no obedecer las leyes de la salud y de pronto ampararse en que son compilaciones, pero se olvidan, hermanos, de que aún las Sagradas Escrituras dicen o aconsejan: mi palabra será pues mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, que el método de estudiar las escrituras de nuestro Señor Jesucristo a los caminantes de Maús fue comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba en ellas, en las escrituras, lo que decían de él. Pero el que de verdad ama la verdad y ama a Dios y, hermanos, va a valorar y va a encontrar en cada texto, en cada cita, va a encontrar un mensaje valioso, un mensaje actual, importante, determinante. Entonces, hermanos, pues, el hermano Ferrell, pues él recopiló estas citas y las trató de organizar en el punto donde deben ir. Y por eso este primer capítulo, hermanos, ustedes ven que aquí no hemos visto nada práctico, ni cómo bajar una fiebre, ni cómo no. Estamos apenas educándonos, teniendo la visión clara, dándole la importancia necesaria a lo que es la reforma pro salud, viendo el origen, su propósito y la importancia que tiene para esa última generación el asunto de la reforma pro salud, ¿cierto? Entonces, no es tiempo perdido para la gloria de Dios. Estamos implementando en este ministerio los estudios de la doctrina, en las escuelas sabáticas, con diferentes personas, diferentes hermanos. Estamos buscando una persona que tenga experiencia, ojalá en la educación, y que pueda adueñarse, pueda tomar el liderazgo para tener entre el día lunes o el día martes, que pueda tener lo que es la verdadera educación.
que pueda amar esa verdad, que pueda tener el concepto claro y compartirlo y leer con nosotros. De esta manera quizás educarnos para que las personas tengamos un concepto claro de lo que es la verdadera educación. Entonces, hermanos, esperamos que esto sea de provecho, de bendición. ¿Cuál será nuestro próximo estudio? Bueno, ya vamos a iniciar con el capítulo 2, el mensaje de Isaías 58 a la iglesia remanente. Al menos debemos leer Isaías 58, ¿cierto? ¿En qué consiste ese mensaje? Y dice aquí el hermano, el plan trazado para preparar al pueblo para el fuerte clamor y el traslado al cielo. Vamos a ver en este capítulo cuál es el plan de Dios, hermanos, para preparar ese pueblo, para preparar al pueblo que vamos a dar el fuerte clamor, ¿sí? Los que vamos a dar el fuerte clamor, hermanos, los que vamos a recibir la lluvia tardía. ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros y para ser trasladados, hermanos, al cielo y a la tierra nueva? Mis amados hermanos, gracias por su paciencia, por permanecer hasta esta hora. Yo no sé, hermanos, si entre mis hermanos, las personas que están con nosotros, tengan algún aporte adicional, alguna inquietud o pregunta o sugerencia al respecto. Nos quedan unos minuticos, hermanos, para escucharlos. Si hay alguna pregunta o inquietud o aporte, por favor háganlo, mis amados hermanos. Hermano Carlos, Hermano Jairo, buenas noches. El Señor le bendiga. Adelante, hermano. sí, hermano, pues dándole gracias al Señor por este mensaje. Pues yo ya llevo añitos en la lucha del mensaje, ya hace unos años, pocos, en que antes de conocer este grupo de remanente, ya venía yo practicando la reforma pro salud ya en forma de dejando la carne, dejando todo lo que el hermano acaba de decir, ¿no? Y ha sido de gran bendición para el crecimiento en la vida física también y especialmente el espiritual, ¿no? Entonces uno ve los avances y los resultados, ¿no? Entonces, bueno, también de pronto los hermanos que todavía están en ese que sí lo tomo, que no lo tomo, entonces para que lo tomen, ¿no? Porque vale la pena. Señor les bendiga. Amén, hermano Jairo, por su testimonio. Gracias, hermano. Mire, si usted hace una evaluación de lo que ha sido el conocimiento de la reforma pro salud y las bendiciones que le ha traído, dele gloria a Dios, testifique, convénzase que es un mensaje del cielo y que llevándolo como el Señor dice, en equilibrio, en temperancia en todo, de verdad es una bendición. Pero más que el vigor físico, más que eso, hermanos, que también es importante, más que eso son los resultados en la vida espiritual. Y eso es, en últimas, hermanos, lo que nos interesa, la santificación. Se debe recordar, hermanos, que este mensaje de la Reforma Pro Salud va muy de la mano con la obra de la santificación. Ninguno que no quiera sacrificar sus gustos y sus apetitos va a encontrar una obra realizada en el proceso de la santificación. Hermanos, que Dios nos ayude a entender esta parte, a seguir. Los que ya han avanzado, gloria a Dios por eso, a mantenerse, a dar testimonio, a seguir, hermanos, compartiendo. Los que estamos iniciando igual, los que van a iniciar, hermanos, les invitamos para que puedan un día también disfrutar de la excelente salud y más que eso, hermanos, tener también el discernimiento y la bendición de poder prepararse para ser habitantes del cielo. Si no hay Hermano más, Carlos, hermana yo también Alba, quisiera,
quisiera decir, algo, pues yo hace tiempo también vengo practicando el régimen también, no totalmente completo, pero sí, por lo menos el tema del azúcar, el tema de las grasas, ya, del pollo también, y la carne, y para la gloria de Dios, pues en el momento yo no tengo problemas ni de presión alta, ni de azúcar, y yo tengo 56 años. Entonces sí vale la pena practicar, y con la ayuda de Dios sí se puede. No es fácil cuando a uno lo han criado comiendo carne y comiendo queso, pescado y todas esas cosas, pero con la ayuda de Dios, poniéndose uno en las manos de Dios, sí se puede. Entonces, ha sido un avance, pues le doy gracias a Dios por eso, porque sí lo he podido hacer. Y en estos momentos, pues no consumo alguna de esas cosas. Y gracias a Dios soy una persona hasta el momento que no sufro de diabetes, ni de azúcar, ni de presión alta, ni nada de eso. Le doy gracias a Dios por eso. Muy bien, hermana Alba, muchas gracias por su testimonio, que es para la honra y gloria de Dios. Hermanos, el que promete es fiel, ¿sí? Las cosas que el Señor mandó que se escribieran son fieles y verdaderas. Y el Señor ha demostrado, hermanos, ha demostrado. En la Biblia hay ejemplos. Daniel, sus compañeros, son ejemplo de personas que decidieron serle fiel a Dios, no contaminarse. El Señor les dio inteligencia, sabiduría, vigor físico y les dio el discernimiento, inclusive a Daniel, para entender sueños y visiones. Hermanos, queremos ser como Apolos, queremos ser poderosos en las Escrituras, queremos ser vencedores, queremos ser como Esteban, que nadie le podía resistir en la doctrina porque estaba con el poder de Dios. Bueno, hermanos, el Señor nos ha dado la manera de cómo hacerlo para su honra y su gloria. Pero más que eso, hermanos, queremos ser vencedores. El diablo no se puede enseñorear de nosotros en el pecado. Tenemos que, con la ayuda de Dios, hacer uso de los consejos del Señor para ser vencedores. Hay promesas para los vencedores y eso es garantía de que sí vamos a ver vencedores. Vamos a orar, mis hermanos. Si mi hermana, no sé, ¿cómo está mi hermana Luz Marina? ¿Cómo está de su salud, hermanita? Hermano Carlos, a ver, un poquito delicada sí he estado de salud, sí, estaba un poco delicada de salud porque con mucho desaliento y sí, estaba un poquito delicada de salud. Sí. Bueno, hermanita, esperamos con la ayuda de Dios de que mejore su salud, que pueda Es por tomar. es por el estrés, hermano Carlos, por lo que me ha tocado mucho trajín ahorita en los últimos días, porque para la trasteada mía eso es un cuento y como mi hijo estaba trabajando completamente, me tocó a mí sola y esto, el trasteo mío, mejor dicho, es algo, ay, no. Ese equipo de panadería pesa mucho, las cosas mías, que la lavadora, que la nevera, ay, no. Entonces, para mí ese trasteo fue muy duro y la venía, pero ya estoy bien, ya estoy ubicadita, ya gracias a Dios, ya va pasando la borrasca con el poder de Dios. Amén, hermanita. Nos da mucho gusto saber que ya está pasando y bueno, hay que tomar, como dijo el Señor, venid vosotros y descansad un poco. Es bueno Sí, descansar en el Señor, descansar no solamente el sábado, sino cada día y realizar el trabajo pues equilibrado, ¿no? A nuestras fuerzas, a nuestra edad, no sí, sobrecargarnos, porque la intemperancia en el trabajo o en algunos hábitos pues también acarrean enfermedad. Mis sí, mucho trabajo. hermanos, hermanita, bueno, me da mucho gusto ya escucharla con más ánimo. Voy a pedirle el favor que nos dirija en la oración final para terminar, hermana, y ser despedidos.
Bueno, Dios le bendiga. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santísimo nombre por toda la eternidad. Delante de tu santa y divina presencia, de rodillas estamos dándote gracias porque hasta este momento tú nos has cuidado, tú nos has ayudado, tú nos has dado sabiduría para poder comprender este plan de salvación y sabemos que verdaderamente la reforma por la salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y ha sido mi lucha desde que yo busqué el evangelio aún en la iglesia corporativa, siempre ha sido mi lucha de poder tener un régimen alimenticio verdaderamente como tú lo pides, Señor. Sé con cada uno de los que luchamos por esto y que los hermanos que no lo han logrado puedan hacerlo para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos, gracias por tus bendiciones. Danos tu Santo Espíritu. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.